Hoy vamos a ver lo que es la visión del mundo y del ser humano que tenían los judíos. Las creencias o la fe del pueblo hebreo. Es norma que toda religión tenga un credo, que creamos en algo. Todos los cristianos tenemos el nuestro. ¿Cuáles eran las verdades fundamentales de lo que los judíos profesaban? Si querían considerarse fieles seguidores de su religión, ellos tenían como pilares de su religión lo que era la creencia firme de que Yahvé los había sacado de Egipto, que Yahvé era su único Dios, era una religión monoteísta. Por otro, que Yahvé es el creador de todo lo que existe. Dios cuida de cada uno de los seres humanos. En la esperanza mesiánica. Estos eran, digamos, las principales creencias del pueblo hebreo. Entonces vamos a ver cada una de ellas para que nos ayuden a comprender mejor su forma de practicar la fe. Yahvé nos sacó de Egipto con mano firme, afirman los israelitas. Es el primer artículo del credo judío. Queda enunciado en esta palabra: Yahvé nos sacó de Egipto y nos llevó a la tierra de promisión. Con esta frase, para los judíos significa que Dios se manifiesta en la historia humana de su pueblo. Para ellos, Dios es soberano de la historia e interviene siempre a favor de los justos y de los oprimidos. Por esta razón, son tan importantes que los hechos históricos del pueblo de Israel sean conocidos de generación en generación. Por eso, para ellos, los pilares de su historia los componen el éxodo, es decir, la salida de Egipto, el paso por el desierto, los 40 años que vivieron en el desierto, la entrada a la tierra prometida, a Canaán, los comienzos y la época de los reyes, la división del reino y el destierro de Babilonia. Estos son los puntos más importantes de la historia del pueblo de Israel, que ellos de una manera u otra, por medio de fiestas, de relatos y de acontecimientos, muchas veces hasta por medio de la tradición oral, les transmiten de una generación a otra. Repasémoslo. ¿Cuáles son esos aspectos del pueblo de Israel que son pilares para ver la mano poderosa de Dios en su historia? Pues bien, tenemos el éxodo. Cuando ellos salen, son liberados por Moisés y salen de Egipto. El paso por el desierto, la entrada a la tierra prometida, los comienzos como pueblo libre y la época de los reyes, la monarquía, la división del reino y el destierro de Babilonia. Todos estos aspectos ya los hemos ido viendo y conociendo. Pues bien, ahora, otro de los puntos del credo hebreo es que Yahvé, nuestro Dios, es el único. Cuando Moisés se encuentra con la zarza y pregunta, ¿quién eres?, Dios le responde, yo soy el que soy, y le revela que es un Dios celoso. Entonces, el segundo lugar de ese credo de Israel es creer que Dios es un solo Dios. Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es el único. Leemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Esta fe en un solo Dios que tenía el pueblo de Israel contrasta con todas las religiones politeístas que habían en los otros reinos y pueblos vecinos, pues no hay nada parecido en Israel a eso. Por ejemplo, Egipto tenía otros dioses, como por ejemplo Amón, Apis. El pueblo de Asiria y de Babilonia tenía infinidades de divinidades o dioses, como por ejemplo Marduk, Nergal, Sin, Bel. Grecia
estaba repleta de dioses y tenía muchísimos templos dedicados a cada uno de ellos. Recordemos que tenían hasta un templo dedicado al Dios desconocido y que valiéndose de ese templo al Dios desconocido, cuando llegó Pablo, empezó a hablar que ese Dios desconocido era nuestro Padre Yahvé. En Roma estaba edificado el Panteón, que así le llamaban al lugar donde se reunían todos los dioses. Panteón no era un cementerio, la palabra que nosotros usamos como sinónimo de cementerio o de campo santo, que ahora pues le llamamos panteón por un error. Pues bien, entonces, como vemos, el segundo punto del credo judío es Yahvé es el único Dios. El tercer punto es Yahvé es el creador de todo lo que existe. Es un dogma para la fe israelita tener a Yahvé con la certeza de que ha creado todo lo que existe. Y se basan precisamente en el relato de la creación que nosotros encontramos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Nadie sabía entonces cómo había aparecido el mundo. Nadie, antes de que este relato fuera conocido, tenía idea de cómo surgieron las cosas. Con el relato del Génesis, los israelitas caen en la cuenta de que Yahvé es el creador de todo. Había gente que pensaba que en el principio había habido un caos primitivo, que era una lucha entre todos los dioses contra todo, y que de ahí se habían dado los elementos de la naturaleza como el sol y la luna. Pero cuando el pueblo de Israel proclama su fe en Dios creador y tiene el relato del Génesis, da por aceptado como dogma que todo lo que existe fue creado por Dios y que todo es obra suya. Otro de los aspectos del credo de israelita es que Dios cuida de cada uno de los seres humanos. Es la cuarta verdad más importante de la fe de los israelitas. Para ellos, Dios manifiesta su providencia en la vida de cada ser humano, hombre y mujer como los crió, y en especial en los hombres y las mujeres de su pueblo elegido. Abraham, José, Moisés, David, con sus aciertos y con sus fracasos, con sus éxitos y sus malos momentos, van marcando para ellos la historia de cada ser humano. Y son momentos que señalan la cercanía con Dios y el amor que éste le manifiesta a su pueblo por medio de estas personas. Y la quinta creencia y última era la común esperanza en la venida del Mesías. Esta fe, coloreada con diversos tonos, según vaya siendo la etapa de la historia y los grupos religiosos existentes, se puede leer en las páginas del Evangelio y es creencia arraigada para los actuales judíos que ellos siguen esperando el Mesías. Para el pueblo de Israel, para los judíos, Jesús es un profeta y no el Mesías, porque ellos consideran que el Mesías jamás puede haber nacido de la forma en que nació Jesús. Bien, entonces hemos aprendido hoy las creencias de la fe del pueblo hebreo, los 5 aspectos más importantes de su credo y de su religión. Los repito para que nos los aprendamos y lo tengamos claro. Primero, Yahvé nos sacó de Egipto con mano firme. Segundo, Yahvé nuestro Dios es el único. Tercero, Yahvé es el creador de todo lo que existe. Cuarto, Dios cuida de cada uno de los seres humanos. Y quinto, la esperanza mesiánica. Con esto vamos a concluir la moral o la ética judía y las creencias o la fe del pueblo hebreo con su credo y sus 5 partes del credo. Hemos continuado entonces con nuestros primeros pasos con la Biblia y vamos a continuar cada día caminando en fe, esperanza y en amor.